¿Alguna vez te has preguntado cuánto te cuesta un día de vida? Bueno, pues en este video vas a descubrirlo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. En esta ocasión les traigo un nuevo video en el que les voy a mostrar este programa que acabo de crear, que es una base de datos en Excel que te dice exactamente cuánto te cuesta un día de vida. Con este programa tú vas a poder tener un control de tus gastos de una forma realmente muy sencilla. Hice esto lo más simple que se pudo. Por supuesto, la plantilla es completamente gratuita y te la dejo en la descripción. Únicamente te metes al link, le das clic en obtener y te va a llegar a tu correo enseguida. Recuerda revisar la bandeja de spam porque puede que se vaya ahí, pero bueno, primero que nada me gustaría enseñarte cómo funciona. Esta plantilla está diseñada para que tú primero ingreses tus gastos esenciales, como puede ser la renta, el pago del agua, el pago de la luz y entre otros. A partir de estos datos tú vas a saber cuánto es lo mínimo que necesitas ganar por día para cubrir estos gastos. La plantilla es 100% editable y te voy a enseñar cómo funciona. Primero tenemos estas dos hojas, la de balance y la de listas. Si nos vamos aquí a la parte de listas, tenemos la siguiente pantalla. Del lado izquierdo tenemos las categorías de los gastos. Por ejemplo, puse comida, hogar, salud, transporte, etc. Esta lista no se puede editar. Las que se pueden editar son todas las que están a la derecha, es decir, los conceptos de cada categoría. Por ejemplo, tú en vez de almuerzo aquí le puedes poner desayuno, oprimes enter y ya se queda guardado y automáticamente se va a cargar este cambio a la hoja de balance, y así con cada una. Igualmente puedes borrar las que tú quieras y no pasa nada, y así con todas las categorías. Adicionalmente tenemos esta parte que dice periodos. Esto es lo único que tampoco puedes tocar, y de ahí en fuera los conceptos, que estos conceptos se refieren en cuanto a los ingresos. Por ejemplo, aquí puedes poner salarios, podrías, no sé, por ejemplo agregar rendimientos. Oprimes enter y automáticamente se queda guardado, y de este modo es como puedes modificar los conceptos de cada categoría. Ahora, ¿cómo funciona la hoja? Nos vamos a ir a la parte de balance y aquí tenemos nuestros gastos, los gastos de este periodo, el control de ingresos y los ingresos totales por periodo. Entonces, primero que nada, así es como la vas a encontrar, tal cual, con algunos conceptos agregados que te van a servir como ejemplo. Ahora, tú puedes incluso borrar todos estos y meterlos de uno por uno dependiendo de lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí en categoría yo le voy a poner de comida, y después en concepto le puedo poner cualquiera de estos. Tú puedes ir agregando más en la parte de listas, recuerda. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí desayuno y periodo, cada cuánto tiempo hago este gasto. Por ejemplo, el desayuno, pues yo gasto en esto al día, no sé, 40 pesos. Entonces, como puedes ver, todas estas cantidades se van sumando aquí. Digamos, otra categoría, hogar. El concepto va a ser la renta. La renta yo la pago al mes, entonces aquí le voy a poner mensual. ¿Cuánto pago de renta? No sé, 2.500 pesos. Y aquí de nuevo ya se modificó. Entonces tú vas poniendo todos tus gastos y aquí se van a ir sumando en la siguiente tabla. Ahora, esta tabla funciona de la siguiente forma. Tú aquí puedes seleccionar cuánto dinero necesitas por periodo. Por ejemplo, cuánto dinero necesito al día para cubrir estos gastos. Teniendo en cuenta únicamente ahorita la comida, del desayuno y la renta, yo al día necesitaría ganar 123.33 pesos. Lo que quiere decir que a la semana yo necesitaría 950 pesos. Al mes 3.700 pesos, y por ejemplo al año 44.600 pesos únicamente para cubrir estos gastos. Entonces ahora del otro lado tenemos el control de ingresos. Aquí vas a poner cuánto ganas y lo vas a clasificar por periodo también. Por ejemplo, el esposo gana al mes un salario de 8.500 pesos y la esposa también gana al mes un salario de 8.000 pesos, bueno, 8.500. Igualmente esto se va a sumar y en la siguiente tabla nos va a dar el total. Si ambos ganan 8.500 pesos, eso quiere decir que el día están recabando 566.67 pesos. Entonces eso es a la semana 4.250 pesos y eso es al mes 17.000 pesos entre los dos en este ejemplo. Entonces, una vez que tú ya ingresaste tus gastos y tus ingresos por periodo, tú puedes ver aquí un balance, y a este balance le puse estos indicadores. Si tú ganas más de lo que gastas, te va a aparecer un icono verde, lo cual está bien. Si tú gastas casi lo mismo de lo que ganas, te va a aparecer un icono de advertencia. Y por último, si tú ganas menos de lo que gastas, te va a aparecer un icono de precaución.
Ahora, si se puede ganar menos de lo que se gasta, sí, sí se puede. Y esto puede ser, por ejemplo, si tienes tarjetas de crédito, puede que tú llegues a gastar más de lo que ganas. De hecho, la realidad es que eso es algo muy común. Entonces, si tú quieres ver tu balance, lo que tienes que hacer es poner el mismo concepto aquí, en gasto y en ingreso. Por ejemplo, en gasto lo tengo anual y en ingreso lo tengo mensual. Entonces voy a poner esto igualmente por mes. Y de esa forma ya te va a salir tu balance. Lo que va a hacer obviamente es restarle a tus ingresos tus gastos y te va a mandar el indicador que te comenté. Es muy importante que conozcas tus finanzas y que sepas cuáles son tus números. Recuerda, estamos en un sistema capitalista que permite muchas cosas, lo único que no permite es no ser rentable. Necesitas siempre encontrar la forma de que este balance esté en verde. Espero que este video y este programa te sean de utilidad. La verdad que sí me tardé bastantito haciéndolo y simplificándolo lo más que pude. Recuerda, puedes descargarlo completamente gratis, link en la descripción y nos vemos en un próximo video. Adiós.